tarda. Vamos a ser, casi diría, inusualmente puntuales, puntualísimos. Empezaré presentando yo al conferenciante de hoy. Lo primero que tengo que decir es que para mí es un placer enorme y una responsabilidad también la de presentar a Óscar Uceda, que es el padre de la criatura del ciclo de conferencias de historiadores catalanes en la historia de España, organizada, como veis, Historiadors de Cataluña, Antoni de Capmany. Esa es la asociación que preside Óscar y que ha organizado este ciclo cuya idea primigenia, como se ha dicho aquí en varias ocasiones, la tuvimos María Ángeles Pérez Samper y yo, pero saben todos ustedes que las ideas vuelan y lo importante es convertir las ideas en realidades. Quien convirtió la idea que larvamos cierto día, María Ángeles y yo, la convirtió en realidad, fue Óscar, y por eso lo quiero subrayar aquí. Óscar, ante todo, es un historiador, es un excelente historiador, es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Lleida. Espero y deseo que pronto doctor en Historia Contemporánea, con muchas publicaciones, sobre todo dedicadas al mundo de la historia de Lleida. Especialmente el tema que le apasiona es el tema de los sitios de Lleida. Lleida es una ciudad como Zaragoza, muy marcada por una historia de sitios, y en particular 3 sitios que él ha estudiado en 3 contextos históricos. Especialmente ha sido uno, los sitios de Lleida 1644 a 1647, en el marco de la historia de la Guerra dels Segadors. Supusieron estos sitios de la historia de Lleida, supusieron el comienzo de la decadencia o de la declinación, digamos, del proceso de separación de Cataluña de la monarquía española, una inflexión que en definitiva conduciría hasta 1652, que como saben fue el final de ese periodo de separación de Cataluña de la monarquía española. Después, el otro sitio que le ha interesado muchísimo es el sitio de 1707, que es el sitio en el marco, en otra coyuntura trascendental, el marco de la Guerra de Sucesión, y el sitio de Lleida pues supone en definitiva el triunfo borbónico después de la confirmación o la coronación del triunfo borbónico después de la batalla de Almansa. Y por último, el sitio el que hoy va a estar aquí en la trastienda, digamos, de la conferencia sobre Agustín de Aragón, el sitio de 1810 de Lleida, que en definitiva en el marco de la Guerra del Francés o de la Guerra de la Independencia. Pero aparte de historiador lleidetá y hombre muy devoto de su ciudad de Lleida, la característica principal de Óscar Uceda, que quiero resaltar aquí, es su beligerancia desmitificadora de los mitos, de los muchos mitos del nacionalismo catalán. Él se ha caracterizado por ser permanente crítico de esas visiones maniqueas, simplistas, que han caracterizado la historiografía nacionalista catalana. Esto le ha supuesto, pues, particularmente en el marco de la Guerra de Sucesión, en el marco del mítico 1714, pues cuestionar pues, el discurso victimista o la épica narcisista con la que muchas veces se han revestido estos hechos. E incluso yo quisiera destacar aquí alguna publicación, algún artículo que le he leído que me encantó, sobre que supuso la recuperación de la atención en algún personaje o algún hecho de la Guerra de Sucesión que desconocemos mucho. Por ejemplo,
esa muerte del conseller en cap Francesc Nicolau de San Juan en 1706, en el marco del sitio de la Barcelona de 1706, porque solo sabemos del sitio del 13-14, pero hubo otros sitios antes y otros sitios que supusieron, como este, la muerte de nada más y nada menos que todo un conseller en cap, que sin embargo se nos ha quedado silenciado, olvidado, marginado. Y gracias a Óscar, entre otros historiadores, lo podemos recuperar. Óscar, aparte de su condición de historiador, o precisamente por esa condición de historiador desmitificador que estoy subrayando, pues destaca por su activismo cultural y político, enorme activista, trabajador que está vinculado a la sociedad civil catalana, como saben todos ustedes, a la Junta Directiva de Sociedad Civil Catalana y al partido político de Ciudadanos. Pero por encima de todo, Óscar es un amigo, yo quiero subrayarlo aquí, es un amigo. Y nos va a hablar de Agustina de Aragón, y evidentemente estarán ansiosos por oír hablar a Óscar de Agustina. Yo voy rápidamente a darle la palabra. Pero no podía evitar decirles que Agustina de Aragón es un personaje para las personas de mi generación, y diría más hasta para los varones, para los hombres de mi generación, un personaje singularísimo, que hasta ha marcado, diría, la educación emocional de nuestra generación. Yo soy hijo de maestro de escuela y he de decir que mi padre, pues en mi infancia estuvo marcada por 3 mujeres, y me imagino que los mayores de aquí, de la sala, pues podrán sentirse solidarios en este sentido. 3 mujeres que fueron nada más y nada menos que Isabel la Católica, una reina, Teresa de Jesús, una santa, y, por supuesto, Agustina, una heroína. La educación nuestra no diría que ha sido traumática por este motivo, ¿no? por estas 3 mujeres, pero ciertamente, sin duda, educación emocional, sentimental, le debemos mucho. Yo diría más que la gente de mi generación, sobre todo cuando llegamos a la universidad, muy marcados precisamente por esta educación épica, heroica, que representan estos 3 iconos, digamos, por lo menos yo lo hice, y supongo que muchos de mi generación, cuando llegamos a la universidad nos politizamos y pretendimos abdicar o renunciar a esta memoria épico-heroica de nuestra infancia, con Agustina como referente fundamental. Lo que nos ha ocurrido a muchos es que efectivamente renunciamos, nos lanzamos hacia una desmitificación de este patriotismo ibérico nuestro. Y luego lo que nos ha ocurrido es que nos hemos ido haciendo mayores y hemos constatado que, así como habíamos erosionado con nuestras publicaciones, con nuestros libros, los mitos de ese viejo nacionalismo hispánico, seguían ínclitos en los altares de los nacionalismos periféricos. Todos los iconos estaban maravillosamente bien tratados, adorados y venerados. Y muchos nos hemos preguntado, ¿pero qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho como para que efectivamente unos hayan seguido adorando a sus iconos y en cambio nosotros los pretendíamos enterrar? Y no puedo dejar de decir ahora, aquí y ahora, pues que siento una extraordinaria ternura hacia justamente esos mitos que en su momento desprecié porque me parecían la España rancia, la España enterrable, y ahora pues les tengo auténtica devoción. Por lo tanto, estoy ansioso, como ustedes, para oír a Óscar que nos hable de Agustina, que ha sido siempre el mito del nacionalismo español por excelencia, el mito aragonés, presuntamente aragonés, con la
película de Agustina de Aragón, de Juan de Orduña, 1950, que representaba a Aurora Bautista, era la actriz que encarnaba naturalmente a Agustina, y que hoy Óscar nos va a demostrar que, entre otras cosas, Agustina, por no ser, no fue aragonesa, sino que fue catalana, lo cual a muchos o a algunos de este país nuestro llamado Cataluña, pues les produce sin duda un extraño desconcierto, un extraño desasosiego. Óscar, tienes la palabra. Muchas gracias. La verdad es que se agradece que por parte de Ricardo, que realmente insisto en que es el padre de la criatura. O sea, yo simplemente canalicé lo que era una gran idea que tanto Ricardo como María Ángeles pues, nos pusieron encima de la mesa. Vi una magnífica oportunidad para difundir historia y para difundir historia compartida, ¿no? Historia compartida de catalanes y catalanas también. En este caso hablaremos de una catalana que lo primero, como bien indicaba el profesor Ricardo García Cárcel, poca gente sabe que era catalana, mientras que es una de las catalanas más conocidas de la historia. Pocos personajes femeninos catalanes son tan conocidos como Agustina de Aragón. Y es un personaje que me atrae por varios motivos. En primer lugar, como bien ha dicho también Ricardo, me apasionan los sitios de mi ciudad. En general, me especialicé hace ya tiempo en conocer cómo funcionaban, cómo se articulaban y cómo se aplicaban los sitios y las fortificaciones en época moderna, desde la Guerra del Segadors hasta la Guerra de Independencia. Y esta muchacha pues, tiene la particularidad de que es famosa en uno de los sitios, digamos, más importantes, o tal vez el más sonado de todas las guerras napoleónicas, el sitio de Zaragoza, tanto el primero como el segundo sitio de Zaragoza. Después es interesante precisamente porque es mujer y no es habitual en la historia en general y en la historia de Cataluña y de España en particular que la mujer cobre protagonismo, y ella tuvo la oportunidad, por una serie de circunstancias, por un detalle, por un segundo, en que tomó una decisión en su vida, y una decisión que fue aprovechada por ella también y por gente de su entorno para convertirla en una estrella, que al fin y al cabo fue lo que se convirtió Agustina de Aragón, en una persona muy conocida en toda España en aquellos momentos, incluso después y hasta nuestros días. Entrando ya en el origen de Agustina, también era un tema curioso, esta ambivalencia, ¿no? de por qué escogerla o el temor de escoger a Agustina de Aragón por el hecho de que era catalana y no aragonesa, en la coyuntura en que nos encontramos los historiadores hoy en día, con estas incursiones de pseudohistoriadores que prácticamente catalanizan todo lo que vive, ¿no? Y en esta coyuntura, salir y decir no, que Agustina era catalana, pues provoca cierta incomodidad, pero realmente es que lo era. Y no solamente era catalana, sino que su familia era de origen catalán de siglos. De hecho, la familia Zaragoza, no Zaragoza, sino Zaragoza, ella cuando la bautizan, su familia se apellida y en la documentación de su parroquia consta como Agustina Raimunda María Zaragoza Domènech. La familia Zaragoza es una familia de Fulleda. Fulleda es un pueblo de la actual provincia de Lleida. En aquel entonces creo que pertenecía al corregimiento de Lleida, y de Fulleda o de la Pobla de Cérvoles. De Fulleda, pues allà ja està tot dit. Ja. Després diré el carrer on està la seva casa pairal, que segurament ja el coneix. Era de Fulleda, muy cerquita de la Pobla de Cérvoles, es una zona de Les Garrigues. La familia era payesa de generaciones y, si me permiten, me iré levantando porque como tengo preparadas algunas imágenes, vídeos, será un poco informal, pero así la haremos un poquito más ágil. Miren, este es el Cal Silvestró Vell, hablando de esta calle. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí.
no está en verde, era fácil. Es el carrer de Sant Pere. Es simplemente la casa pairal de la familia paterna, de la familia de los Zaragoza. El padre se llamaba Pere Joan Zaragoza, como les decía, era payés, nació el 10 de abril de 1747 y se casó con Raimunda Domènech, el 8 de agosto de 1772. Gracias a las magníficas biografías que se han ido realizando sobre Agustina de Aragón, o Agustina Zaragoza Domènech, prácticamente ya se han estudiado todos los archivos y podemos hacer un seguimiento de sus orígenes familiares y su vida, y sobre todo a través de la documentación militar. El personaje atrae y aporta mucha documentación por el hecho de ser militar. Al ser militar tiene hoja de servicios. Y si tiene una hoja de servicios, es un tipo de documentación que te aporta muchísima documentación, como les explicaré un poquito por encima después. Este matrimonio tuvo en total 11 hijos. Cuando iban por el séptimo, y dadas las circunstancias también del empleo del padre, payés de secà, la tierra ya no daba para mantener a la prole, y tomó la decisión de ir a Barcelona a la búsqueda de una nueva oportunidad. En Barcelona, en aquella época, se podía encontrar trabajo, sobre todo en la incipiente industria textil, y encontró trabajo en el año 85 en Barcelona trabajando en unos telares. A partir de ahí ya pudo más o menos tener cierta estabilidad económica y continuar con el ritmo y continuar hasta los 11 hijos que llegó a tener el matrimonio. Se instalaron en la calle Sombrerers, que está en el Borne. En la calle Sombrerers. Ahí al lado, ¿ven? Tiene la Basílica de Santa María del Mar. En la Basílica de Santa María del Mar, aquí es donde ya tenemos la prueba fehaciente de la catalanidad de Agustina de Aragón, es donde bautizan a Agustina. A Agustina la bautizan el 6 de marzo de 1786 y recibe, como les decía, el nombre de Mari de Agustina Raimunda Zaragoza Domènech. Insisto en lo de Zaragoza. Después, el nombre cambiará, ya les explicaré en qué momento, por el de Zaragoza. En un primer momento cuando se casa, y después ya lo utiliza también como parte del marketing, como parte de, porque vestía muy bien llamarse Zaragoza, la ruina de Zaragoza. Se rizaba el rizo y prefirió y estimó que era conveniente castellanizar su apellido en torno a 1808-1809. El 16 de enero de 1803, ella pasa una infancia en Barcelona más o menos tranquila, en una coyuntura de fin de siglo, de crisis política, crisis económica, incluso hambrunas en Barcelona, un periodo duro, y tal vez explique el matrimonio que pudiera ser de conveniencia con un hombre 10 años mayor que ella, en 1803, el 16 de abril, y se casó con un militar, con un cabo segundo, un militar de baja graduación y del cuerpo de artillería. Este chico se llamaba Juan Roca Vilaseca y era de Massanet de Cabrenys, en la actual provincia de Girona. ¿Qué significaba para una chica joven, como era Agustina, con apenas 18 años cuando se casó con Juan Roca, casarse con un militar? Ahora veremos unas estampas para que se puedan hacer una idea de lo que era ser una mujer de militar en torno a aquella época. Las estampas no están dibujadas, estos grabados no están dibujados por autores españoles, sino por autores daneses y alemanes durante la expedición del Marqués de la Romana en 1808. En 1808, al principio, España y Francia eran aliados y en el plan de Napoleón de apoderarse del trono de España, la primera acción que tomó es dispersar sobre todo a las mejores unidades del ejército español lejos de la península. Al Marqués de las Romanas se le envió a Dinamarca con una tropa de 15.000 soldados, entre los cuales había unidades catalanas, sobre todo infantería ligera, que serían los herederos de los antiguos migueletes. Los catalanes eran bien considerados como infantería ligera en los siglos XVIII y XIX. Entonces aquí empezaremos a ver estas estampas de cómo los daneses los vieron y después les explicaré un poquito también cómo se relacionaron con esta tropa española. Contra todo lo que pudiera parecer, no iban solamente soldados, sino que iban con sus familias. Ellos se desplazaron aquí o a caballo, o en mula, o en burro. Este exactamente es un soldado de un regimiento de infantería ligera catalana con su esposa. Aquí hay otra estampa. Si se fijan, aquí va con el crío, va con el bebé y así se movían por toda Europa o por donde les destinaran.
ellas iban siempre al lado de sus maridos. Aquí vemos otra estampa. Ella va con su carro y con una prole ya considerable. Toda la familia en pleno iban con el ejército, lo que en época moderna se llamaban, en que los ejércitos tenían, era una sierpe con cabeza y cola. La cabeza sería la fuerza armada y la cola todo lo que iba detrás. En buena parte era la propia familia. Y esta vida sedentaria que había llevado hasta ese momento Agustina se transformó en una vida trashumante, donde va siguiendo a su marido allí donde lo manden. Al marido no lo mandan a Dinamarca. Simplemente les he enseñado más o menos cómo podían vivir las mujeres de soldados en aquella época. Pero sí que en estos destinos que tuvo en España, o incluso creo que estuvo destinada en Mahón, si no recuerdo mal, ella pues siempre acompañó a su esposo. Llega el 2 de mayo. El 2 de mayo marca un punto de inflexión, sobre todo para los militares. En este plan que les explicaba antes de Napoleón, la primera fase era la dispersión de las mejores unidades del ejército español, que no era un mal ejército, era un ejército de unos 100.000 hombres, pero mejor preparado de lo que después se ha venido a querer decir. Era un ejército profesional, bastante bien equipado y bastante bien entrenado. Precisamente por ese motivo lo dispersó. Parte del ejército, parte del grueso del ejército a Portugal, parte del grueso del ejército a Dinamarca y el resto, en el caso de Cataluña, las guarniciones más importantes estaban en Figueres, en el Castillo, y en Barcelona, y allí lo que hicieron es, a las primeras de cambio, en mayo, desarmar a estas tropas por medidas de seguridad e inutilizarlas. En el caso del marido de Agustina, no queda claro, parece que la versión más creíble sea que, como servía el Regimiento Barcelona número 1 de artillería, estaba destinado a la capital, pero estas unidades, una batería de este regimiento, también estaba destinada en Lleida. Y también hay constancia, según la hoja de servicios de Juan Roca, que combatió la segunda batalla del Bruc, y se sabe también que los 4 cañones que participaron en la batalla del Bruc eran de este regimiento de Barcelona, pero destinados en Lérida. Se trasladaron desde Lérida hasta el Bruc y combatieron allá. Entonces, aquí tengo mis dudas, que simplemente es una duda ligera, si estaba en ese momento en Lleida o estaba en ese momento en Barcelona y escapó como consta que muchos soldados profesionales españoles se fueron escapando de Barcelona para sumarse a la rebelión que se estaba levantando por toda la península. El 2 de mayo he escogido esta imagen porque aquí empieza a potenciarse de forma insólita, en lo que es un contexto de guerra, la figura de la mujer. Por primera vez, en el bando sobre todo español, no es Agustina de Aragón, sino son muchas mujeres las que participan de forma activa en los combates o en la lucha contra los franceses y que se hacen famosas y que se habla de ellas. Así como hasta ese momento se hacía, pero se pintaba, en este momento se considera que como fuente de marketing o como medida de propaganda, el hacer uso y decir y publicitar que la mujer participa como el hombre en los combates en primera línea es bueno. Y aquí está la figura de Manuela Malasaña cuando cae muerta por un coracero francés, ¿no? Una de las imágenes del 2 de mayo. En ese momento, como les decía, Cataluña entra en guerra, como el resto de la península. Aquí le pongo una imagen curiosa también, para ponerse un poquito en contexto. Cataluña es una de las regiones, el Principado de Cataluña, que de forma más virulenta y más activa se enfrenta a los franceses y donde la exaltación patriótica, en este caso española, se manifiesta con más fuerza. Un par de datos. Cataluña, a diferencia del resto de España, tenía un sistema de reclutamiento de milicias que venía de antiguo, de la época de la Corona de Aragón y que se recupera para la Guerra Grande, la Guerra de la Convención de 1794 a 1795, que es el sistema de migueletes y de somatenes. Esto significa que los consistorios municipales tienen herramientas para poder levantar en armas una milicia, cosa que en el resto de España no existía, tuvieron que improvisar sobre la marcha. Eso permitió a las ciudades catalanas que se alzaron contra los franceses en levantar un ejército de forma muy rápida. Por un lado, a las grandes ciudades levantar milicias de voluntarios, que eran los migueletes, y en el tema de los pueblos, los somatenes, que simplemente consistía en dar el toque de alarma. En este caso, es una pieza muy curiosa, que es una bandera
pintada la noche antes de partir el somatén del pueblecito de Verdú, también en la provincia de Lleida, hacia el Bruc, la segunda batalla del Bruc, y esto lo pintó un seminarista, es Sant Fabrià, Fabrià, ¿no? Si no recuerdo mal, el lema por el rey y por la ley y somatén de Verdú con el escudo del pueblo. Este estandarte que pues, estuvo presente en la segunda batalla del Bruc, estuvo presente en el sitio de Tarragona y consiguieron salvarla y apareció, pues, se perdió durante bastantes años y apareció a principios del siglo XX medio perdido en el ayuntamiento, arriba en las Guardillas. La segunda batalla del Bruc la cito, la del 14 de junio, esto que les explicaba de los 4 cañones, porque según la hoja de servicios de Juan Roca, consta que él estuvo allí y consta también, no que estuvo en la batalla, pero sí que estaba con su marido Agustina. De hecho, Agustina estuvo con Juan Roca hasta Esparraguera, unos días después, y a partir de ahí sus vidas se separan, y se separaron durante bastantes años. Juan Roca continuará sirviendo en diferentes frentes y ella se trasladará a la ciudad de Zaragoza por aquella época. Se supone que se va a Zaragoza porque allí vivía su hermana, también esposa de militar. El caso concreto pues, no queda claro, pero muy probablemente ese sea el motivo. Y aquí le pongo un cuadro de franceses, un poco para desmitificarlo de la batalla del Bruc, sobre todo la primera, que es la del Timbalé, que todo el mundo ha oído hablar del Timbalé. Pues el Timbalé, olvídenlo, que es un mito posterior. Y en realidad lo que pasó es mucho más sorprendente e incluso mucho más curioso, sobre todo en tema de explicación de una batalla tradicional. Lo único que les sucedió a los franceses, una columna de 3.800 tipos, es que no tenían previsto ningún tipo de resistencia armada, pensaban que estaban prácticamente un trayecto hasta Zaragoza, un tema policial y poco más, y al tocar a Somatén, al tocar alarma a los pueblos de alrededor, lo malinterpretaron pensando que simplemente pues, estaban de fiestas o cualquier historia y continuaron la marcha, y justo en el Bruc, al tocar al Somatén, el ciudadano, el señor del pueblo, está obligado a coger el arma, irse a la plaza del pueblo y de allí partir hacia donde esté el peligro. Funciona así. Al hacerse de esta manera y en muchos pueblos, sin creerlo ni pretenderlo, estos señores se vieron rodeados por todos los lados. Y cada somatén de cada pueblo que llegaba les iba disparando. Y aquí aquí se ve que están todos apelotonados, formaron un cuadro de estos 3.800 hombres porque no sabían desde dónde le estaban midiendo los tiros. Cuando creyeron que no podían tomar, que era una posición complicada de tomar, lo que hicieron es tomar la retirada con esta formación que vemos aquí, mucho más grande, hasta Esparraguera. En Esparraguera ya no pudieron aguantar la presión y se rompieron y llegaron a la carrera hasta Barcelona. O sea, la primera batalla del Bruc no fue cuestión de un señor tocando el timbal, sino que se les ganó a tiro limpio. En este contexto ya empezamos cuando empiezan los sitios de Zaragoza. La idea más o menos es, empieza el lanzamiento por toda España, el plan francés era la toma incruenta del control, que en el ámbito político se había conseguido, porque ya se habían llevado los reyes a Bayona, los reyes habían hecho una cadena de abdicaciones y al final el nuevo rey era el hermano de Napoleón, Pepe Botella, José I, pero la gente se resiste. De abajo arriba, las juntas locales dicen que no, después van subiendo a juntas provinciales, etcétera, etcétera, después faltan a la Junta del Principado de Cataluña, por ejemplo, hasta la Junta Central después que se organiza, y de abajo arriba se reconstruye el Estado y se reconstruye también la forma de defenderse contra esta invasión, y esto también pasa en Zaragoza. Los sitios de Zaragoza, los dos, empezarían en junio y acabaría el 13 de agosto de 1808, el primero de ellos. Los franceses empezarían con una fuerza, como les decía, relativamente pequeña, ya que se pensaban que era una operación de trámite, unos 5.000, 6.000 hombres. Los defensores eran apenas 1.000 soldados profesionales y lo demás era gente de la ciudad, que había cogido las armas y se había sumado a la defensa, pero a medida que la ciudad resiste, de forma también inesperada, cada vez van llegando más refuerzos franceses hasta una cantidad aproximada de unos 15.000. Lo curioso también en cuestiones de sitios tradicionales, en el caso de Zaragoza, es que Zaragoza no tenía defensas modernas rodeando la ciudad. Eran murallas medievales muy anticuadas, no estaban preparadas para resistir un asalto moderno ni con cañones modernos, apenas podían resistir unas pocas horas, pero de forma sorprendente, defendiéndose casa por casa, consiguen frenar el avance francés y al final, pues, contra todo pronóstico, gente que no es profesional empieza a causar problemas a unos soldados que eran considerados de los mejores de Europa. También hay que decir
también para romper mitos, porque a mí me gusta lo de romper mitos, que de ejército francés se llamaba francés, pero de franceses había relativamente pocos. Sobre todo en el caso de Zaragoza, mucho polaco, mucho italiano. En el ejército francés en Cataluña prácticamente la mitad eran italianos. Y en el ejército que atacó Zaragoza pues también había gente de toda Europa. Era un ejército multinacional. Llegamos al momento cumbre, ¿no? Aquí le vamos a poner unas cuantas imágenes. El momento en que el 2 de julio ya llevamos casi un mes de asedio. Las mujeres participan de forma activa, no es solamente Agustina, sino muchas mujeres las que participan y se hacen famosas en Zaragoza defendiendo la ciudad de forma activa, ya sea ayudando a los heridos, ya sea llevando munición a primera línea, ya sea exponiéndose. Después veremos qué imagen tienen los franceses de las mujeres que ven desde el otro lado de la trinchera. Y llega el momento también del Portillo. En el Portillo hay una posición débilmente fortificada que está siendo asaltada por los franceses, defendida por un cañón del 24. Cuando se habla de cañón del 24, 24 se refiere al peso de la bala que dispara el cañón. La bala es una esfera maciza de hierro que pesa 24 libras, es decir, menos, mejor dicho, no llega a 12 kilos, para que se haga una idea de esfera maciza. Y era un cañón grande. Un cañón de 24 eran también llamados cañones de batir o de sitio, para atacar murallas. Era un cañón bastante grande. En el momento que se acerca Agustina, aquí tienen, primero les enseñaré varias representaciones de cómo los diferentes autores inmortalizaron el momento de ella. Así. Fíjense también que la imagen de Agustina es una imagen casi de heroína y de diosa griega, ¿no? Una imagen idílica también, aquí exaltada, exponiéndose. Aquí ya más tranquila, pero también una imagen idílica de la heroína. Esta es muy buena, esta es de Goya, que la titula en sus desastres de la guerra, ¡Qué valor! La pone de espalda, no la pone de cara. Después, a lo mejor, Goya, que era muy así, veremos por qué. Un cañón también enorme, ¿no? Para que se vea los muertos al lado, los servidores muertos. Este cuadro es de Ferrer Dalmau, también por una chica joven, maja. Agustina, si no recuerdo mal, estaría en los 22 años entonces, ¿no? Acaba de disparar. Y esta es una imagen ya del siglo XXI de cómic, ¿no? de la Agustina aquí potente, ¿eh? La Agustina en toda su plenitud, ¿no? También en escultura. Esta es la escultura de Fulleda. El cañón, esta escultura se levantó en 1986, si no recuerdo mal, y el cañón es un cañón de verdad que el entonces ministro de Defensa, Serra, le entregó al pueblo para que hicieran la estatua de Agustina. Este es de Mariano Medllure, la que está en Zaragoza, en el Portillo. Y aquí les voy a poner el instante también, según Cifesa, de Agustina de Aragón, cuando dispara el cañón en la película que comentaba Ricardo, ¿no? También para que se hagan una idea, se conoce bastante bien por la hoja de servicios, después se la leeré rápidamente, qué es lo que pasó, ¿no? Se lo explico y después se lo leo. Ella llega cuando la posición ya estaba batida, estaban los franceses muy cerca. Ella llega y estaban los franceses muy cerca. Cuenta que estaban en el momento que ella se acerca a la posición con munición, ella estaba cargada con munición para llevarle balas, en este caso, no munición de artillería, para llevarla a este puesto, a esta batería. La estaba mandando un cabo, porque todos los oficiales ya habían muerto. El cabo cae herido de un balazo, y justo al caer herido de un balazo caen granadas. Las granadas las lanzaban los granaderos, para que vean más o menos cómo iban vestidos o cómo eran estos señores de la Guardia Real Inglesa que van con esos gorros inmensos de piel de oso. Pues iban con estos gorros, vestidos de azul, y eran tipos realmente altos, fuertes, y que eran fuerzas de asalto. Ellos iban con unas bolas esféricas cargadas de pólvora dentro, con una mechita que las arrojaban sobre las posiciones enemigas cuando ya estaban muy cerca. O sea, las arrojaban con la mano, imagínense que los franceses ya estaban prácticamente encima. Les caen granadas y dejan ya inutilizada, silenciada la batería. Todos los defensores caen muertos o heridos. Cuando ella llega, están prácticamente muertos, pero el cañón está cebado. El cañón ya está cargado. Lo único que necesita es encenderse, pero no había nadie para encenderlo. El señor que llevaba el botafuego es una especie de lanza, para entendernos, con una mecha en la punta. El señor que llevaba el botafuego estaba en el suelo, o herido o muerto. Y lo que hace ella es cogerlo y meterle fuego. ¿Vale? Este
Este es el momento, el instante. Después veremos también lo que pasa. Este instante, que estamos hablando de un segundo en que ella tomó una decisión, recordemos también que era esposa de artillero, o sea, sabía cómo funcionaba el cacharro. Ya es una ventaja, esto también podía ayudar, pero se necesita un coraje especial para hacer lo que hizo y tomar una decisión en milésimas de segundo y hacerlo. Y así es como lo vio Heredia, ¿no? En el año 50, la película de Cicesa, este momento, ¿no? A ver si conseguimos que esto se vea. Como siempre en estas cosas, antes se ha visto. ¡Cobardes! ¡Asesinos! ¡No! ¡No venceréis! ¡No podéis vencernos nunca! ¡Nunca entraréis en Zaragoza! Queda claro. Si Agustina les llega a pegar ese rollo a los franceses, no le hubiera salido bien el tema, ¿eh? Bueno, evidentemente no fue así. No fue así. La coyuntura, como les explicaba, una situación tensa, ella coge, le mete, patapum. Sí que este cañonazo frena en seco el avance francés, que como ella explica también, avanzaron en columna. Ya estaba delante una columna francesa, una formación muy densa de soldados que ya prácticamente estaban encima. Y justo cuando los franceses estaban confiados en que ya no iba a disparar otra vez ese cañón, que ya no había nadie para defenderlo, ven a aparecer a esta chica y patapum, les mete el disparo y causa una carnicería. Y causa una carnicería porque también, según la hoja de servicios de Agustina de Aragón, estaba cebada con doble carga de bala y de metralla. Es decir, llevaba la bola y llevaba un bote de metralla. Después les pondré un vídeo de cómo funciona. Es un vídeo norteamericano de la Guerra Civil Americana, unos 60 años después, pero que tecnológicamente el cañón funciona más o menos igual y pueden ver el efecto y cómo funciona un bote de metralla contra una formación mucho menos densa de la que atacó esa posición del Portillo aquel día del 2 de julio de 1808. No, ya está. A ver. Bueno, antes de nada, Agustina. ¿Quieren saber cómo era Agustina? Pues aquí tienen a Agustina de Aragón. Este retrato lo encontró Luis Orando. Luis Orando es un zaragozano, es experto en vexilología y uniformología. Lo encontró que lo estaban subastando, creo que en Austria, no recuerdo exactamente bien. Entonces se puso en contacto, creo que con Ibercaja, para que pujaran y consiguió hacerse con este cuadro. Es un retrato pintado en Gibraltar en 1809. Ella ya está vestida a lo soldado. Si estuviera aquí Luis, les explicaría exactamente que el uniforme es impecable según el que tenía que llevar, creo que en aquel momento creo que era alférez de artillería, que era el cargo que le dieron, el grado que le dio Palafox después del asedio. Por la hombrera de esta solo tiene un hombrero a un lado, si se fijan, lleva el morrión. Lo lleva muy femenino también, no lleva la casaca cerrada, la lleva abierta, lleva con su estilo, pero también verán que es una chica normal y corriente. Ya no es la heroína, ya no es la diosa griega, sino es una chica más, una chica normal, una chica del pueblo, que en un momento excepcional tomó una decisión también excepcional que la convirtió en famosa. Aquí todo el mundo quería estar con ella, por aquel entonces todo el mundo quería conocer a Agustina, todo el mundo quería saber de Agustina y prácticamente se convirtió en una estrella que iba por los frentes, como después explicaremos, ¿no? Aquí vemos lo que les explicaba, cómo funciona un bote de metralla. Vídeo. No haga mucho caso de la indumentaria. Joe Davis and his men are now 400 yards from the Union guns. Es interesante porque verán la mecánica de cómo funciona. Aquí carga, el soldado carga. Canister is the most devastating weapon of the day. Basically tin cans packed with 28 iron balls. Son esferas de plomo. Una perdigonada gigante. Para que se hagan una idea, y además llevaba esa bala esférica que les comentaba. The casing explodes, spraying the iron balls into advancing troops at hundreds of yards per second. Canister shot just made that cannon a gigantic shotgun, and it would mow Aquí, down up con to ayuda 20 guys at a de time, algunos if not vídeos. more. Guys would be complete. La idea es hacerse un poco es intentar reconstruir el momento, ¿no? ¿Cómo es posible que una chica con solo la mano pudiera organizar la que organizó?
pues prácticamente se encontró con el arma ya cebada, los soldados franceses prácticamente encima de la posición y les tiró todo esto encima. El ataque francés se frenó en seco. No solamente se frenó en seco, sino que algunos heridos que había más o menos en condiciones de levantarse se levantaron y comenzaron otra vez a disparar sobre los franceses. Llegó un refuerzo de una batería cercana y la situación en esa zona del frente se estabilizó. O sea, este sería el momento, el instante, el segundo que cambió la vida de Agustina, ¿no? Una serie de circunstancias que confluyen, ella toma la decisión que tenía que tomar y a partir de ahí pues, se hace famosa. La posición aguanta y aguanta toda la ciudad. De hecho, continúa resistiendo la ciudad de Zaragoza hasta prácticamente el 13 de agosto de 1808, en que los franceses deciden ya retirarse e intentaron otra ocasión, por dos motivos. Primero, porque se ven imposibilitados de entrar en Zaragoza y, por otro lado, porque les llegan noticias de la derrota de un cuerpo de ejército francés entero en la batalla de Bailén. La batalla de Bailén, Castaños derrota a casi captura íntegro a casi 20 y pico mil, 22.000 soldados franceses y eso cambia totalmente los planes iniciales franceses y se ordena una retirada general. En aquel momento deciden replegarse y después volver a invadir al cabo de pocos meses otra vez España y esta vez ya con Napoleón Bonaparte al frente de la gran armée francesa, dispuestos a recuperar otra vez e intentar una forma mucho más violenta que la primera. Como les decía, en ese momento nace una estrella. Entonces aquí sí que... Ven aquí, estas son las medallas. Aquí, a ver si veo el puntete. Esto se lo regaló, si no recuerdo mal, la hija, Carlota Cobos, la hija de Agustina, al Ministerio del Ejército. Y ahora se conserva, creo que en el archivo de Segovia, no lo tengo muy claro. Y documentación, si quieren y tienen curiosidad por saber la firma de Agustina Zaragoza. A partir de 1808 empieza a firmar ella como Agustina Zaragoza. Ella castellaniza su apellido y también empieza a crearse esta imagen de heroína, ¿no? Entonces, como les comentaba, Palafox, que era el comandante al mando de Zaragoza, tanto el primer como el segundo sitio, se entera de lo que ha hecho Agustina. No es él, como dice en su primer informe, el que le da el título, que le da el grado militar a Agustina y la condecora. Es un oficial que estaba en aquella posición, pues que cuando ve lo que ha hecho, inmediatamente, justo en ese momento, la asciende al alférez de artillería y, lo que es más importante, le da una pensión. O sea, lo importante de la figura de Agustina es que pasa a ser militar de veras, pasa a tener grado militar y que pasa a tener también un sueldo. Y esto también nos permite, porque es un clásico dentro de los militares a la hora de mandar cartas de mandar cartas al ministerio, digamos, del ejército en su momento, pues para exigir que le pague las pagas atrasadas. Y eso es la súplica típica que cualquier militar de esta época, lo que constaba es que ellos explicaban el por qué merecían el grado y por qué merecían el sueldo y exigían de paso que se le pagara lo que se le debía. Y gracias a esto y a lo que dicen otros sobre ella, que adjuntan documentación de otros militares que opinen sobre lo que ella ha hecho, pues podemos reconstruir toda su actividad militar e incluso fuera de la milicia, ¿no? Entonces esto nos da mucha documentación y mucha información. Al principio, como les comentaba, se le da el grado de alférez de artillería, acaba siendo hasta su muerte subteniente de infantería y aquí hay una serie de vicisitudes que, a partir de este momento, que ya es una mujer conocida y famosa, pasa a lo largo de la guerra. Pasa por ser una Agustina prisionera, pasa a ser Agustina guerrillera, pasa a ser Agustina artillera, después hablaremos si fue o no fue Agustina bígama y después ya hablaremos del mito de Agustina como tal. Agustina prisionera. Como les decía, el primer asedio acaba más o menos, acaba bien para los defensores zaragozanos porque expulsan a los franceses, pero lo vuelven a intentar. Lo vuelven a intentar en torno a diciembre de 1808. Pasan pocos meses y los franceses vuelven a presentarse delante de Zaragoza, pero aquí las cosas ya cambian. El ejército francés que se presenta delante de Zaragoza
ya es un ejército de cerca de 50.000 personas, de 50.000 soldados, un ejército enorme. Pero los defensores también se han puesto las pilas. Ya no son los 1.000 soldados regulares, sino que son 33.000 soldados regulares los que están defendiendo la ciudad. Ahora bien, aquí quiero hacer un apunte, que aquí hay trampa. Los 50.000 soldados franceses son realmente soldados entrenados y preparados y bien armados, y en cuanto a la calidad de los soldados regulares españoles ya en esta segunda fase, cuando se tira mucho de milicia y de mucho soldado novel, ya es manifiestamente mejorable la calidad de estos soldados. Les pondré un ejemplo de los que yo conozco, que es en el asedio de Leria de 1810. Se forman en mi ciudad una serie de regimientos a prisa y corriendo, uno de ellos es el San Fernando, en el cual se conservan las hojas de alistamiento de todos los soldados, en la paería de Lleida. Y te encuentras hasta frailes. Son gente que los cogen pocas semanas antes del asedio, apenas tienen formación, apenas tienen incluso, que después lo describen los franceses, no tienen ni uniforme, y reciben el nombre como si fuera una unidad militar normal, un regimiento de línea, cuando realmente no lo son. O sea, también hay que tener mucho cuidado cuando se habla de cifras. Aún así, este segundo sitio de Zaragoza es realmente terrible. Si el primero fue duro, este ya es un asalto continuo, y así que aquí sí que me gustaría leerles las experiencias de dos militares franceses. En primer lugar, al comandante francés, al mariscal Jean Lanné, que describe así lo que se encuentra en Zaragoza. Jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esta plaza. Las mujeres se dejan matar delante de la brecha. Es preciso organizar un asalto por cada casa. El sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras. Es una guerra que horroriza. La ciudad arde en estos momentos por 4 costados distintos y llueven sobre ellas las bombas a centenares, pero nada basta para intimidar a sus defensores. ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Un asedio en cada calle, una mina bajo cada casa. Verse obligado a matar a tantos valientes o mejor, a tantos furiosos. Esto es terrible. La victoria da pena. Esto lo dice el mariscal al mando del ejército francés. Por otro lado, también otro que sería, en aquel momento era un teniente, que sería mariscal de Francia, Bugeaud, hablaría: siempre estamos cerca de este maldito, este infernal Zaragoza. Aunque hemos tomado sus murallas durante más de una quincena y tenemos una parte de la ciudad, los habitantes entusiasmados por el odio que nos embargan, por sacerdotes y el fanatismo, parecen querer enterrarse bajo las ruinas de sus ciudades como la antigua Numancia. Se defienden con increíble furia y que hacen pagar caro por la victoria más pequeña. Cada convento, cada casa tiene la misma resistencia que una ciudadela y cada uno tiene asiento particular y todo va a pie del sótano hasta el ático, y solo cuando uno ha matado con bayonetas o arrojado por las ventanas, uno puede llamarse dueño de la casa. Apenas salimos victoriosos de lo que nos arroja la casa vecina por agujeros hechos a propósito, granadas, obuses y una lluvia de disparos. Debemos hacer barricadas para cubrirnos muy rápido, hasta que hayamos tomado medidas para atacar este nuevo fuerte. Y se hace solo perforando los muros, porque para pasar por las calles es imposible, y el ejército perecería en 2 horas. No fue suficiente para hacer la guerra en las casas, se hace bajo tierra. Lo que sucede en Zaragoza en contra de lo que era el asedio clásico en época moderna, en que cuando se tomaba la muralla principal, la ciudad, la plaza, capitulaba, se rendía o caía, es que la lucha se da casa por casa. Prácticamente estamos viviendo una escena como si fuera de la Segunda Guerra Mundial. Es atemporánea, no es normal en un asedio de esta época, y pasa en Zaragoza que se combata con esa ferocidad casa por casa. Cuando toman un puesto, hacen minas por debajo de tierra, agujerean las paredes para acceder a la casa del vecino. Es algo terrible, contraataques, continuamente se recuperan posiciones, se vuelven a tomar, y así durante semanas. El resultado es terrible. Al final la ciudad acaba capitulando ya en 1809, creo que en enero de 1809, febrero de 1809. Los muertos entre los franceses están en torno a los 10.000. Tiene unas bajas terribles, pero en cuanto a los zaragozanos, para que se hagan una idea, de una población de 55.000 personas antes del asedio, pasan a 12.000. La carnicería es de campeonato. Cuenten también que, aparte de los desastres de la guerra, de las muertes de combate, los bombardeos, que son continuos, que Zaragoza queda hecho un desastre, la llamada Venecia de España queda prácticamente en ruinas,
Una epidemia de peste tremenda afecta a los ciudadanos, aparte el hambre. Es una serie de desastres, ¿no? Aquello de velum famine et peste libera nos domine, ¿no? que es tan terrible que acaba la ciudad prácticamente destrozada por generaciones. En este contexto acaba capitulando la ciudad, no capitula Palafox porque también estaba enfermo de peste. Agustina también estaba enferma en el momento de la capitulación. Me he olvidado un detalle importante y que también le da más dramatismo al asunto. En estos momentos Agustina tiene un crío de 4 años que está con ella. El crío también empieza a estar enfermo por esta época. Los capturan y a todos los prisioneros que hacen en Zaragoza les dan la lección de quedarse como soldados del ejército del rey José, ser fieles a la nueva dinastía o irse a Francia, al presidio, irse a Francia pues, a prisioneros de guerra. La mayor parte del ejército que se capitula decide irse prisionera, y entre ellas Agustina de Aragón. Forma parte de una columna que asciende hasta Francia. Ella en principio pasa desapercibida hasta que al final se dan cuenta de quién es ella y la tratan bastante mal, a pesar de ir con el crío y a pesar de estar muy enferma. Llega hasta Puente de la Reina y en Puente de la Reina consigue escapar. Está en un hospital y consigue escaparse. Y a partir de ahí hay todo un recorrido en el que ella intenta, y no estaba sola, después les explicaré, intenta llegar a zona controlada por los españoles. Pero en Olvega, en el pueblecito de Olvega, allí tenemos también constancia de un documento que nos da luz del fallecimiento del crío. El crío no puede soportarlo, estaba muy enfermo y en plena huida el crío muere. Y es muy curioso el documento porque el nombre que se le da al chico no es un nombre real, sino que habla de un tal Mateo Bellón, creo recordar que era el supuesto padre, y al crío lo ponen como el hijo de este tal Bellón, pero el párroco en pequeñito abajo pone es el hijo de Agustina de Aragón, ¿no? Y por eso podemos saber que es el crío de ella. Este tal Mateo Bellón lo pone como esposo, evidentemente, de Agustina, cuando todos sabemos que el esposo era Juan Roca. Y sería uno de los dos señores que atribuyen como compañeros o incluso como esposos durante la guerra de Agustina de Aragón. Juan de Talarbe, si no recuerdo mal, y el señor Bellón. En teoría, y era bastante probable, y más en un contexto de guerra, cuando ya se separa el matrimonio, no sabes si está vivo o está muerto. Y es normal o es posible de que ella pues, buscara protección entre otros de los militares que iban en la columna, como después también explicaremos un poquito con encima, ¿no? Ella consigue huir, finalmente consigue llegar a zona controlada por los españoles y se dirige hacia donde estaba el gobierno, a la Junta Central, en Andalucía. Pasa por Sevilla, ahí tenemos el momento cuando va a Cádiz y cuando se traslada a Gibraltar, cuando le hacen el cuadro este que hemos visto antes. Y ella pide, una vez ya se pasea por algunas de las fiestas más importantes en estas ciudades, en Sevilla, y la gente pues, la conoce y le refrenda su cargo militar y le refrenda todos sus privilegios que había conseguido por el sitio, ella pide incorporarse otra vez a la milicia, ¿no? Y vuelve otra vez a Cataluña. Vuelve otra vez a Cataluña, se incorpora al ejército de Cataluña y sirve durante el asedio de Tortosa como artillera en el asedio de Tortosa de diciembre de 1809, de 1810 a enero de 1811. Es una plaza fuerte, está bien defendida. Hacía poco que había ocurrido el asedio de Lérida, donde el mariscal Suquet, que es el que está atacando la ciudad de Tortosa, provoca una auténtica carnicería entre la población civil cuando toma la primera línea de defensas. Él en sus crónicas, cuando manda una carta al príncipe de Béthier, que era su oficial al mando, habla de haber matado a cañonazos a más de 3.000 civiles. Y por eso capitula la plaza, para evitar que continuara el cañoneo contra los civiles. En este caso, el comandante de la plaza de Tortosa, en el momento que toma la primera línea, decide capitular. O sea, prácticamente una fuerza de 10.000 franceses
captura una fortaleza moderna y difícil de conquistar, defendida por 8.000 soldados. Decide capitular y vuelve otra vez a caer prisionera. Y esta vez, como prisionera, se la traslada a Zaragoza. De Zaragoza, continuando con su racha de aventuras, vuelve a escaparse de los franceses y esta vez ya no se incorpora a una fuerza militar reglada, sino que se va a la guerrilla. Se va a la guerrilla por la zona de Castilla-La Mancha. Toda. No, la verdad es que tiene una... No paro quieta, que dicen. Tuvo una vida apasionante. Ella estuvo en actividad prácticamente durante toda la guerra. Bueno, y esto no es nada, ¿eh? O sea, que con el tema de la guerrilla, Pedro Abad se llamaba el guerrillero, que tenía una partida de unos 400 guerrilleros, alias el Chaleco, y con él estuvo por la zona del campo de Montiel, pues atacando posiciones francesas y conquistando algunas pequeñas poblaciones, pues haciendo la típica guerra de guerrilla que se estaba dando por toda la península en aquel entonces, ¿no? Pues aquí tenemos la faceta también, como dice su hoja de servicios, la faceta de Agustina como guerrillera. Llega a oídos del duque de Wellington que anda Agustina como guerrillera. Y también quiere conocerla, como todo el mundo la quería conocer, y también la llama, y ella se incorpora al ejército del duque de Wellington. Y vuelve a servir como artillera, reglada, en combate, ya prácticamente hasta el final de la guerra. Ella está en las batallas decisivas de la guerra, en la batalla de Vitoria, sobre todo. Prácticamente ellos van siguiendo cuando Napoleón se retira de Rusia, los franceses levantan el sitio de Cádiz y empieza el repliegue del rey José hacia el norte, pues Wellington le va persiguiendo con un ejército anglo-hispano-portugués y Agustina está con este ejército pues también participando como artillera. En algunas anécdotas, a través de su hoja de servicio, explican muchas acciones en que ella se expuso con fusil en mano o en situaciones comprometidas a lo largo de su hoja de servicios. No solamente fue lo del cañonazo, sino que se mostró también durante toda su carrera como una militar activa y valiente, ¿no? Y así la reconocieron sus oficiales. Acabada la guerra, aún durante una temporada, pues la estrella de Agustina, que como decíamos era una chica que todo el mundo quería conocer, continúa viva. El rey quiere conocerla, ella se desplaza a Madrid. Y durante esta época también se reencuentra con su marido. Su marido no estaba muerto, y me ahorro el chiste. Se reconcilia, ¿no? Tampoco no se puede hablar de reconciliación, ¿no? Porque simplemente se reencuentra con él y vuelve con él. Él continúa sirviendo, sirve en Valencia, sirve en diferentes lugares y acuartelamientos, en Barcelona también, vuelve a Barcelona, pero al final, en un hombre enfermo, cuando se reencuentra con él, y acaba muriendo en 1823. En 1824 vuelve a desposarse con un médico andaluz, y un médico también de ideas absolutistas. Políticamente, durante toda su trayectoria, Agustina, más que absolutista o liberal, simplemente era una señora que era fiel a la legalidad vigente. Digamos que se mantuvo siempre, pues si quien mandaba era Fernando VII, pues ella se mostraba fiel a Fernando VII. Si quien mandaba y le incomodaba ir en contra de corriente. Por eso en el año 33, cuando muere el rey y pasan a gobernar los liberales en España, su marido es claramente carlista y es un hombre que prácticamente tenía una fortuna considerable y la pierde por seguir esta causa carlista, y ella no está a gusto con esto. Y no está a gusto porque no está a gusto con el que legalmente es el que tiene que mandar, ¿no? Entonces, muchas veces, o por el perfil, lo que comentábamos antes de dónde podíamos enmarcar a Agustina, absolutista tampoco, porque cuando llegó a decidirse entre uno y otro, simplemente prefirió quedarse respetando a la legalidad vigente hasta el punto de separarse, no legalmente, pero sí físicamente, de su marido. Ella tiene varios hijos, tiene una hija llamada Carlota con su nuevo marido, que Carlota acabaría escribiendo una novela, y esta novela de Carlota sería prácticamente, podemos decir, era una novela histórica, no una historia, no una biografía de su madre. Entonces,
inventa personajes, inventa una serie de hechos para darle un tono romántico a la vida de la madre que han llamado a confusión. Y una de las confusiones es precisamente, aquí entramos en lo de si era bígama o no, pues que la hija explica una relación que tiene con un oficial que se llamaba Luis de Talarbe, y este oficial, que se supone conoce en Mahón, ella se enamora de él cuando se reencuentra durante el asedio de Zaragoza, y ellos dos combaten en Zaragoza, los cogen prisioneros los dos, comparten una vida durante la guerra, prácticamente coinciden en muchos de los frentes, ¿no? Y al final, cuando acaba la guerra, acaban separándose porque se reencuentra con su antiguo marido y el rey parece ser que decide que el señor Talarbe lo manda a las Américas a luchar contra los rebeldes americanos, mientras que a Agustina la obliga a retornar con su marido, ¿no? Esto es un poco el drama de la historia. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a los archivos militares y buscas la hoja de servicios del oficial, del señor Talarbe o del señor Bellón que había antes? Pues que no están, no existen. Y como no existen, evidentemente todo parecía ser fruto de la invención de la hija para novelar un poco la historia de la madre. Ella también estaba interesada en continuar viviendo de la fama que había tenido su madre, ¿no? Pero bueno, no existen. No existen, pero hay un dato curioso, que se debe a una investigación no existe este tal Talarbe, pero sí que existe un señor que se llama Carratalá. Que dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el señor Carratalá con el señor Talarbe? Pues que su hoja de servicios, punto por punto, parece idéntica a la del señor Talarbe. Este es el primer punto curioso. Que también resulta que ambos los destinan a América en el mismo año, coincidiendo con la época en que al supuesto Talarbe también lo destinan a América. Y que ambos se casan con la misma señora. O sea que en la novela se casa con Ana de Gorostiaga, el señor Talarbe, pero este señor, el tal, que llegó a teniente general además, el señor José de Carratalá y Martínez, que era de Alicante, si no recuerdo mal, este señor se casa con una señora con el mismo nombre que se casa Talarbe en la novela. Y todo parece indicar a que lo que hace Carlota es cambiar el nombre de lo que realmente fue el amor de la vida, de su vida de Agustina de Aragón, para protegerla o para proteger el nombre de unos y de otros, ¿no? Pero sí que, según esta autora, y es bastante verosímil porque ha cruzado toda la documentación, es muy probable que sea cierto que lo que descubre Ana María Freire López, que es la investigadora, pues dé en el clavo y esta historia más o menos fantasiosa sea verdad. Discutiendo en el punto que si era bígama o no, es decir, si se llegó a casar con Talarbe o no, ya que aquí no existe ningún tipo de documentación que pueda probar que se casó con el señor Carratalá, ¿no? Pero sí que parece muy verosímil y muy probable y muy humano también en una coyuntura complicada en el que buscan, sobre todo lo que ella buscaba es protección, en muchos casos, en todos los aspectos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto económico. No era lo mismo ir ella sola al principio con un crío, después, desgraciadamente, ya sin él, con un sueldo que no llegaba nunca, a que juntar esfuerzos con otra persona, ¿no? Entonces, es bastante verosímil que esto fuera verdad. Como les comentaba, cuando acaba la guerra y ella empieza ya a tener una vida más o menos normal y comienza a seguir a su marido en su oficio, ya por ejemplo, está muchos años viviendo en Sevilla, ya deja de ser, por los ambientes en que ella se desenvuelve, deja de ser aquella chica famosa, aquella chica que todo el mundo quiere estar con ella, que todo el mundo reconoce, y empieza a ser una señora más. Y empieza a apagarse un poco la luz del personaje de Agustina de Aragón. Y prácticamente dura hasta que vuelve a recuperar un poco la chispa en el momento de que su hija Carlota se casa con un militar. Este militar lo destinan a Ceuta y ella decide ir con su hija y viajar a Ceuta. En el ambiente ceutí, ya con una guarnición potente, una guarnición numerosa, ella pasa otra vez a ser reconocida, todo el mundo ya recuerda a Agustina de Aragón, ella vuelve a llevar su uniforme, vuelven a invitarla a
actos y fiestas, y ella siempre luciendo su uniforme de oficial, y vuelve a recuperar un poco aquella estrella que había tenido durante tanto tiempo. Agustina es una señora que llegó a vivir bastante tiempo, para lo que era más o menos habitual para una chica humilde. Llegó a vivir hasta 1857. Aquí ven el orden del general de plaza en Ceuta cuando ella fallece. Se le hacen honores militares y se la reconoce, se la entierra con su uniforme. Se le rinde al menos durante su fallecimiento pues los honores que durante estos años que le comentaban, después que se casó con el médico, pues había perdido un poco, pero en Ceuta se le hacen un entierro con todos los honores. Años más tarde, ahora si van a Ceuta sus restos no los van a encontrar allí, ahora los encontrarán en Zaragoza. Se trasladaron en 1908 y no solamente junto con los de Agustina de Aragón, sino con ya, por ejemplo, la condesa de Bureta y otras heroínas de los asedios y de los sitios. Se la traslada al Portillo. Y aquí está Casta Álvarez, Malona Sancho. El tema de la condesa de Bureta también es curioso, porque es otra de las grandes heroínas de los sitios de Zaragoza, que tampoco es maña. Ella es nacida en Gerona y estuvo prácticamente toda su infancia, parte de su juventud, en Gerona. En 1908, en el centenario, después de la crisis de Cuba, se hace una serie de fastos en Zaragoza para intentar emular, recordar lo de los sitios, y uno de los actos, como les comentaba, es hacer la estatua que antes hemos visto, el monumento de Mariano Benlliure, y también llevar los restos y llevarlos con todos los honores a este mausoleo que hacen para las mujeres heroínas. Antes de finalizar, también quisiera hablarles un poquito del papel, como les decía antes, les apuntaba, de la mujer durante la Guerra de la Independencia. Incluso en el asedio de Gerona se llegan a organizar unidades únicamente y exclusivamente organizadas por mujeres y formadas por mujeres. Desde las mujeres del Arbós, no sé si lo habrán oído hablar, que se dedicaron a echarle agua hirviendo a los soldados, a los coraceros franceses que pasaban por debajo de sus ventanas, a multitud de escenas por toda España donde las mujeres participaron. Existe el caso de un pueblecito de Andalucía donde un destacamento francés se lo cargaron durante la noche y llegaron a levantarse cuando amaneció. Muchos de los soldados tenían clavadas las tijeras en los dos ojos. Se habían dedicado a cargárselos durante la noche. Fue una escena un poquito duro, pero bastante habitual. Hay también el caso de la señora Claretona, que era una catalana, mujer de un oficial, que con trabuco se dedicó a cargarse a dos coraceros franceses con su trabuco, y así centenares de anécdotas donde las mujeres cobraron protagonismo y sobre todo aparecían en la documentación y se hablaba de ellas, como les decía antes. Pero en la cumbre, la más famosa de todas ellas, sería la catalana Agustina de Zaragoza. Pues muchas gracias por su paciencia.